Hola, ya estás el primero de este canal, que contará la historia de varios países del mundo, y espero que este canal crezca para que traiga más y más historias, pero no solo de países, sino de batallas del mundo o religiones. Entonces, dando inicio, les doy la bienvenida y les cuento la historia de México. Todo inicia cuando los primeros humanos de América provenientes de la actual Siberia se asentaron en todo el continente, y con el paso del tiempo estos asentamientos fueron formando varias civilizaciones prehispánicas, como las olmecas o también llamados cultura madre. Pero estos fueron los predecesores de los siguientes imperios indígenas, como los olmecas fundaron los primeros asentamientos unificados bajo un mandato y tomando el territorio de los actuales sureste del estado de Veracruz y el oeste de Tabasco. Esta civilización formó comercio con una ciudad de una cultura que hasta la fecha no tiene nombre, y estoy hablando de Teotihuacán, y el comercio entre estas ambas culturas fue lo que sostuvo las economías de ambas etnias. Pero por alguna razón estas dos desaparecieron sin ninguna razón. Pero esto no detuvo el lanzamiento de otros imperios prehispánicos, como los toltecas, mayas y mexicas, y esta última fundó una de las más grandes y avanzadas ciudades vistas por el mundo, y estamos hablando de Tenochtitlán, y los mayas, los cuales tuvieron su propia ciudad avanzada pero era llamada Chichen Itzá, fueron unos grandes astrónomos y matemáticos, siendo los primeros en usar el cero y muchas cosas más que ayudaron a los avances científicos modernos. Pero la fundación del actual México inició con el descubrimiento de América por el portugués Cristóbal Colón, y por su hazaña se inició la colonización española a los indígenas y al imperio maya mexica. Y en 1519, con la fundación del primer asentamiento español llamado Villarrica de la Veracruz, se inició el periodo de conquista, y como muchos pueblos indígenas se unieron a los españoles como los tlaxcaltecas, favorecieron a los españoles tomar rápidamente a los mayas, pero la conquista de los mexicas estuvo repleta de acontecimientos muy tristes, como así llamada la Noche Triste, que en realidad fue una batalla ganada por los mexicas, ya que masacraron a las fuerzas de Cortés después de la matanza del Templo Mayor, la cual fue una masacre de sacerdotes y miembros de la realeza mexica, por fuerzas españolas comandadas por Pedro de Alvarado, y esta fue la causante de la guerra entre mexicas y españoles. Pero lamentablemente Hernán Cortés no fue asesinado en la batalla, y regresó el 13 de agosto de 1521 con un ataque híbrido que empleó botes por todo el lago de Texcoco, atacando a las tropas mexicas a los puentes, y a la gran ciudad mexica cayó en manos españolas, y sobre esta se construyó la Gran Ciudad de México, y fue la capital del virreinato de la Nueva España, que abarcó todo el actual México con los actuales estados de Texas, California, Utah, Nuevo México y Arizona, y también Centroamérica. También abarcaron a la colonia española de las Filipinas, y así los sobrevivientes indígenas de los caídos imperios no fueron puestos a trabajar como esclavos, pero como trabajadores normales, pero con una paga tan baja que inmediatamente en 1846 rebeldes esclavos provenientes de África se alzaron contra el virrey, de ese tiempo que fue Antonio de Mendoza, pero fueron aprendidos y ahorcados en la plaza pública, y así fue la vida en los 300 años de la época en la que los españoles mantuvieron como colonia México, y luego llegaron las guerras napoleónicas, un evento que cambió el curso de la historia. Y durante este conflicto, el rey de España fue capturado e inmediatamente las revoluciones empezaron en otras colonias españolas, y en 1810 el cura Miguel Hidalgo inició la Guerra de Independencia de México, y en 1821, con el ejército independentista saliendo ganador en la batalla de Azcapotzalco, se ganó la Guerra de Independencia de México. España se retiró de toda Nueva España. Después de firmar los tratados de Córdoba, el territorio del colapsado virreinato se convirtió en el primer imperio mexicano, en el cual el país alcanzó su máxima extensión territorial, teniendo a la mitad de los Estados Unidos y Centroamérica, a excepción de Panamá. Pero este gobierno duró muy poco, ya que solo estuvo vigente durante 1821 a 1823. En este año, el primer emperador, Agustín de Iturbide, fue destronado debido a la miseria que su mandato llevó al primer imperio. Y en el plan de Casamata, cuando se destronó al emperador del trono, los territorios centroamericanos se separaron del imperio, de más de 4 millones de kilómetros cuadrados. Y después del colapso de este imperio,
Unos años después se da inicio a la primera intervención, que fue la francesa, la cual empezó el 27 de noviembre de 1838 y se inició porque un pastelero francés se quejó de que soldados mexicanos le quitaron pasteles de su tienda y arruinaron el local. Entonces, cuando el gobierno local se enteró, el pastelero lo reportó con el gobierno francés, y entonces sin otra causa inició una guerra desatada por este, y aunque solo contó con un bombardeo en el puerto de Veracruz, los franceses salieron victoriosos, ya que la embajada inglesa obligó a los mexicanos a pagar una indemnización al pastelero de 600,000 pesos, marcando el fin de la guerra de los pasteles. Posteriormente, la intervención extranjera más importante fue la estadounidense, que empezó el 25 de abril de 1846 y acabó en 1848, ya que Estados Unidos iba expandiéndose a través del norte de América y encontraron que México tenía mucho territorio, y para mí esta guerra fue una de las más tristes y lamentablemente decepcionante. Entonces, con las tensiones entre ambos países, la tensión estaba altísima, y la gota que derramó el vaso fue la independencia de Texas, que fue apoyada en secreto por Estados Unidos, ya que ellos deseaban ese territorio y el norte del imperio. Entonces se dio inicio a la primera batalla de la guerra, la cual fue la batalla de Palo Alto, incluyendo 3.400 soldados comandados por el general Mariano Arista. Se enfrentaron a 2.400 soldados estadounidenses, los cuales salieron victoriosos aplastando a las fuerzas mexicanas, que contaban con más hombres. Y después de esto, los estadounidenses tomaron muchas ciudades y después de una serie de batallas como la batalla de la Mesa o la batalla de Tabasco, los estadounidenses ya estaban a las afueras de la Ciudad de México, y durante este periodo una de las batallas más características de la guerra fue la batalla de Chapultepec, en la cual se originó la famosa historia de los niños héroes, que relata que literalmente unos cuantos niños y pocos militares defendieron el castillo valientemente. Y una parte de esta famosa historia es en la que uno de estos cadetes se envolvió en la bandera y se aventó para protegerla, pero la realidad fue que fue asesinado y envuelto por los estadounidenses y lo aventaron para burlarse de México. Pero la verdad es que el castillo fue defendido por más de 800 soldados, pero las posibilidades estaban en su contra, porque eran atacados por 7.000 soldados estadounidenses. Entonces el castillo fue perdido y después de meses los americanos entraron en la Ciudad de México, marcando el fin de la guerra en febrero de 1848. Y el 15 de junio, con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, se acabó la ocupación y Estados Unidos anexa California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado, Arizona y partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. Después de estos acontecimientos, el país estuvo en paz relativa por unos años, y el gobierno siguió eligiendo nuevos líderes cada 4 años hasta que en el año de 1857 la guerra de reforma estalló debido a la aprobación de la segunda constitución del país, que causó que los militares y la iglesia perdieran sus privilegios en el gobierno. Y eso fue hecho por los liberales, quienes fueron los que la escribieron, y tomaron el poder en 1854, pero los conservadores, inconformes con el control de los liberales en el poder, se opusieron y se inició la famosa Guerra de Reforma o la Guerra de los 3 años, el 22 de diciembre de 1860, con la victoria de los liberales en la batalla de Calpulalpan y la entrada de Benito Juárez a México DF el 1 de enero de 1861 fue ganada, pero sin embargo el último intento de los conservadores, la Iglesia Católica y el ejército por establecer un gobierno monárquico y mantener el antiguo régimen de privilegios los impulsa a buscar la intervención extranjera, que junto con la crisis financiera causada por la guerra y la suspensión de pagos de la deuda externa fueron detonantes de la segunda intervención francesa en México, que duró de 1862 a 1867, en la cual aproximadamente 80.000 soldados mexicanos participaron contra un cuerpo de expedición francés y tropas de Inglaterra, España y Austria, los cuales en total enviaron a 74.500 soldados para imponer un nuevo gobierno monárquico que le diera influencias a la iglesia y a los militares, el cual fue
fue puesto cuando las fuerzas invasoras ganaron y entraron a la Ciudad de México en 1867, y se impuso el Segundo Imperio Mexicano liderado por Maximiliano de Habsburgo, el cual era proveniente de Austria, y este imperio tuvo ya el actual territorio de México, ya que ya había perdido sus territorios del norte de Estados Unidos, pero este gobierno, al igual que el primer imperio, fue muy efímero, y que empezó en 1864 y terminó en 1867, por la inconformidad de los liberales y conservadores, porque sus intereses no fueron atendidos y arrestaron al emperador por sus caprichos y lo mandaron a prisión en el convento de la Cruz, y finalmente fue ejecutado junto con Miguel Miramón y Tomás Mejía, dándole fin al efímero Segundo Imperio Mexicano. Después de 9 años, el periodo más característico de este país inició, y estoy hablando del Porfiriato, que fue una dictadura política que duró por más de 30 años bajo el mandato de Porfirio Díaz Mori, que ayudó a desarrollar el país, introduciendo el telegrama y el teleférico, al igual que el teléfono y varios inventos europeos más, y este también ayudó a desarrollar a las ciudades y trajo industria y arquitectura europea. Pero no todo fue perfecto en este gobierno, ya que Porfirio Díaz no ayudaba a los pobres y toda su atención iba hacia los ricos, ya que ellos eran los que le daban más dinero, obviamente. Pero debido a esta diferencia de clases, los trabajadores se rebelaron por todo el país en 1910, y los personajes más importantes que lideraron este conflicto fueron Emiliano Zapata, Francisco Villa y Francisco I. Madero, los cuales lideraron en todos los frentes la Revolución Mexicana, e incluso Pancho Villa invadió Estados Unidos y regresó sano y salvo a México. Pero regresando a la revolución, Porfirio Díaz renunció al poder el 7 de mayo de 1911, diciendo que renunciaría al poder si el país no sería entregado a la anarquía. Pero los revolucionarios tomaron la Ciudad de México 3 días después, y después de esto el cargo de la presidencia fue tomado por Francisco León de la Barra, pero su gobierno, al igual que muchos, fue efímero, ya que en 5 meses Francisco Madero tomó el poder, gobernando por 2 años, y en este periodo un evento que cambió el curso de la historia del mundo ocurrió, y estoy hablando del telegrama Zimmermann, que señalaba que si México se aliaba con el Reich alemán, podrá ayudarlos a recuperar el territorio perdido en la intervención de 1848. Pero ya que el país se encontraba en una guerra civil, el 22 de febrero de 1913 el presidente Madero fue asesinado, pero previamente el telegrama Zimmermann fue negado por por la actual condición del país. Pero posteriormente, en el año de 1917, la revolución acabó con la clase baja ganando y el gobierno autoritario siendo destruido. Y por los años siguientes México vivió en relativa paz, hasta que en el año de 1942 dos buques petroleros mexicanos fueron hundidos por supuestos submarinos alemanes, y México entró en la Segunda Guerra Mundial ayudando a la liberación de las Filipinas de las manos del Imperio japonés, mandando al icónico Escuadrón 201 a pelear, y saliendo en el bando de los victoriosos. México experimentó en los años siguientes hasta la actualidad paz y armonía en su país, pero los problemas del narcotráfico han causado que cientos de personas fallezcan. Y tal vez un logro que mucha gente desconoce es que México creó la Agencia Espacial Mexicana, que logró lanzar 2 satélites al espacio, mejorando las telecomunicaciones. Pero lamentablemente México siempre ha tenido gobiernos que, aunque lo nieguen, crean corrupción y hacen perder millones de pesos que podrían ayudar al desarrollo del país. Pero ahora, con la pandemia, México se ha encontrado en una paz total, y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido en lo personal uno de los peores, ya que no ha hecho nada y ha controlado la pandemia de maneras irracionales e inútiles. Entonces nadie sabe qué le espera a México en el futuro, pero espero que todo salga bien en este país latinoamericano. Gracias, y este fue mi primer video y espero que les haya gustado. Sé que se me pasaron muchos detalles, pero espero que haya incluido muchos también. Espero que se suscriban y apoyen este canal. El siguiente video va a ser la caída de Constantinopla. Hasta luego.